Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio de ecuaciones diferenciales. Nos dan la ecuación diferencial xy diferencial de x más 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 diferencial de y igual a 0 y nos piden que hallemos un factor integrante que la convierta en exacta y calculemos la solución. Bien, lo que nos están pidiendo es que encontremos el factor integrante h xy, no sabemos si va a depender de x o va a depender de y o de las dos, y que entonces la ecuación diferencial original multiplicada por este factor integrante, es decir, hxy multiplicada por el primer término x por y diferencial de x, más h de xy que multiplica a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 diferencial de y igual a 0, tenga por solución, ¿vale?, la función, ¿vale?, tenga por solución la función f de xy igual a una constante c. Bien, ¿cómo va a ocurrir que f de xy igual a c sea una solución de nuestra ecuación diferencial? Pues si la parcial de f con respecto de x, ¿vale?, es igual a el coeficiente que va multiplicando al diferencial de x, igual a h de xy por xy, y luego la parcial de f con respecto de y tiene que ser igual a el coeficiente que va multiplicando a diferencial de y por 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. ¿Y cómo sabremos que esta es una solución de la ecuación diferencial? Porque las derivadas parciales cruzadas, ¿vale?, tienen que coincidir, es decir, la parcial segunda de parcial de y parcial de x de la función f de xy tiene que ser igual, ¿vale?, es la condición que tenemos que imponer, a la parcial segunda con respecto de x y con respecto de y de la función f de xy. Bien, pues vamos a calcular estas parciales segundas. ¿Cuánto valdrá la parcial segunda parcial de y parcial de x de f de xy? Pues esto es la parcial con respecto de y de la parcial con respecto de x de f. ¿Vale? Aquí voy a poner f, ya no voy a poner f de xy todo el rato, pero la parcial de f con respecto de x la tengo aquí arriba, es decir, la parcial con respecto de y de h de xy por x y por y. Y esta parcial yo la puedo calcular. Tengo un producto h de xy que multiplica a x por y como si solo tuviera y. Será la parcial de h xy con respecto de y multiplicado por xy, derivo el primer término, más ahora derivo el segundo término, h de xy, que multiplica a la parcial con respecto de y de x e y. X es como si no estuviera, es una constante, y la parcial de y es 1, así que es simplemente por x, al derivar y con respecto de y. Y también puedo calcular la otra parcial cruzada, la parcial respecto de x y parcial respecto de y de f de xy es la parcial respecto de x de la parcial respecto de y de la función f. Pero esta, ¿vale?, esta también la tengo aquí, igual que esta, ¿vale?, la tenía aquí, ¿vale? Pues son los coeficientes que provienen de la ecuación diferencial. Así que esto es la parcial con respecto de x de h de xy,
eso es, h de xy, h de xy que multiplica a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Y esto es, ahora derivo la primera parte con respecto de x, la parcial de h de xy dividido con respecto de x, que multiplica a 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20. Luego, más, derivo con respecto de x la segunda parte, como si solo tuviera x, más h de xy. Y al derivar respecto de x, 2 por x al cuadrado me quedará un 4x, y 3y cuadrado no depende de x, con lo cual será 0, y menos 20 no depende de x, con lo cual será 0. Por lo tanto, aquí ya solamente me queda el 4x. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir? Que las dos sean iguales, ¿vale? Así que lo que me tiene que ocurrir es que ambas iguales. Tendré la parcial de h con respecto de y, parcial de hxy, parcial de y por xy, más h de xy por x, tiene que ser igual a la parcial de h de xy respecto de x, multiplicado por 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20, más h de xy por 4x. ¿Vale? Y esto en principio se convierte en un problema de derivadas parciales, ¿vale? Que es muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer ahora son dos suposiciones, ¿vale? A ver si una de ellas funciona y podemos encontrar solución. Vamos a suponer, ¿vale? Suponemos que sea h que solo dependa de x. Es decir, que hemos dicho siempre que dependía de x y de y, pero ahora vamos a suponer que solo depende de x. Por lo tanto, la parcial de h con respecto de y será igual a 0 porque no depende de x. Y sustituyendo en esta ecuación tendremos, ¿vale?, que h de x, ya solamente tendremos h de x, porque ya no depende de y, h de x por x, será igual a la parcial de h con respecto de x. Es decir, diferencial de h de x con respecto de x, porque como ya solamente depende de x, ya no es parcial respecto de x, ya es derivada respecto de x, multiplicado por 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 más h de x por 4x. Y lo que tenemos es que nos aparecen términos de x y de y, así que esto, ¿vale?, no vale, ¿vale?, no nos vale. Se convertiría en una ecuación muy complicada de resolver, que está fuera del objetivo de este ejercicio. Pues vamos a suponer también lo otro, ¿vale?, lo contrario, que h solamente depende de y. Por lo tanto, la parcial de h con respecto de x es igual a 0, y sustituyendo arriba tendremos que diferencial de h o derivada de h con respecto de y, y ahora ya no ponemos parciales, ya ponemos derivada de h con respecto de y, h de y con respecto de y, porque h solamente ya depende de y, por xy, más h de y por x, ¿vale?, este término, más la parcial de h con respecto de x es 0, así que todo esto se va, tiene que ser igual, o sea que esto ya no era un igual, esto ya no era un más, es un igual, esto se va, es igual a h de y por 4x. Parece que el término, o parece que la ecuación que nos queda depende de x y de y, pero me doy cuenta de que x lo puedo simplificar porque está multiplicando en todos los términos. Y este h de y lo puedo pasar ahora al otro lado. De tal manera que lo que me queda es diferencial de h, ya no voy a poner h de y, voy a poner simplemente diferencial de h, o derivada de h con respecto a y, que multiplica a esta y, es igual a 3 por h. Agrupo lo que depende de y en un lado, lo voy a pasar al otro lado, voy a poner otro color.
lo que depende de y lo pongo en otro lado, el diferencial de y, la y, y lo que depende de h lo pongo en este lado primero, la h lo pasará a este lado, y entonces una vez agrupado lo que tengo es diferencial de h dividido entre h es igual a 3 diferencial de y partido por y. Integro los dos lados, integral de diferencial de h entre h es igual a la integral de 3 diferencial de y partido por y, y diferencial de h partido por h es integral inmediata, es el logaritmo neperiano de h, es igual a 3 logaritmo neperiano de y. Por las propiedades de los logaritmos, el 3 que está multiplicando el logaritmo lo puedo pasar como exponente, es decir, logaritmo neperiano de y al cubo, así que logaritmo neperiano de h es igual a logaritmo neperiano de y al cubo. Nuestro factor integrante de y va a ser igual a y al cubo. Así que ya tendría, ¿vale? Ya tendría nuestro factor integrante. ¿Vale? ¿Qué hemos conseguido? Que si yo ahora vuelvo a la ecuación diferencial original, ¿vale? Ecuación diferencial original, yo multiplico por y al cubo, tendré que x y al cubo por x por y, estoy multiplicando aquí y al cubo por diferencial de x más y al cubo por 2x cuadrado más 3y cuadrado menos 20 diferencial de y, ¿vale? Esta ecuación diferencial, ¿vale? Es exacta, ¿vale? Esta ecuación diferencial es exacta. La voy a agrupar, x y a la cuarta diferencial de x más 2x cuadrado y cubo, 2x cuadrado y cubo, más 3y cuadrado por y al cubo, 3y a la quinta, menos 20 por y al cubo, 20y al cubo, diferencial de y es igual a 0, ¿vale? La solución será f de xy igual a una constante. Bueno, pues vamos a calcular ahora esa función f de xy. Sabemos que la parcial de f con respecto de x tiene que ser igual al coeficiente de diferencial de x. Es decir, es igual a x y a la cuarta. De tal manera, ¿vale?, que f, si yo integro con respecto a x, me quedará f de xy. Tiene que ser igual a, integrando como si solamente estuviera x, la integral es sencilla, 1/2 de x al cuadrado y a la cuarta, más una función f1 que dependa de y. ¿Vale? Algo que dependa de y. Algo que al hacer la parcial respecto de x, esto desapareciera. Y luego también sabemos que la parcial de f con respecto de y tiene que ser igual al coeficiente que va con diferencial de y. Es decir, 2x cuadrado y al cubo más 3y a la quinta menos 20y al cubo. De donde integrando respecto de y tendremos que f de xy será igual a, integro con respecto de y, 2x al cuadrado por la integral de y al cubo es un cuarto de y a la cuarta. Cuarto de y a la cuarta. Más 3 por y a la quinta. Al calcular la integral, sumo 1 al exponente y divido. Es decir, 3 dividido entre 6 por y a la sexta. Menos 20, la integral de y al cubo es un cuarto de y a la cuarta. Menos 20 partido por 4 por y a la cuarta. Aquí puedo simplificar bastante, ¿vale? Puedo simplificar bastante. 2 dividido entre 4 me quedará 1/2 de x al cuadrado y a la cuarta más 1/2 de y a la sexta menos, no más, sino menos 20 dividido entre 4 menos 5 y a la cuarta. Más, perdón, y aquí me había faltado, también tendría que añadir, antes de simplificar,
más una función, ¿vale? Más una función f2 que dependiera de x, ¿vale? Que solo dependiera de x. Ahora sí, simplificando tendría 2 dividido entre 4 un medio de x al cuadrado y a la cuarta, más 3 dividido entre 2 un medio de y a la sexta, menos 20 dividido entre 4, 5 y a la cuarta, más una función 2 que dependa solo de x. Bueno, pues ahora vamos a comparar estas dos, ¿vale? Vamos a comparar estas dos, porque las dos tienen que ser iguales. F de xy de p es un medio de x cuadrado más y por y a la cuarta más una función 1 de y, y por otro lado f de xy es igual a un medio de x cuadrado y a la cuarta, vemos que nos coincide, más un medio de y a la sexta menos 5 y a la cuarta, más una función que depende solo de x. Vemos esta parte común y la función que depende solo de y va a ser esta parte, y la función que solamente depende de y, de x, pues es 0, ¿vale? Esta va a ser 0. ¿Y cuál es la solución definitiva para nuestra ecuación diferencial? La solución es f de xy igual a una constante, donde f de xy es un medio de x al cuadrado y a la cuarta, más un medio de y a la sexta, menos 5 y a la cuarta. La función que depende solo de x hemos dicho que es 0, igual a una constante c. Y ahora sí, con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.